Toda persona es una casa con 4 habitaciones. La mayoría tendemos a pasar más tiempo en una de ellas, pero a menos que vayamos a todas las habitaciones todos los días, aunque sea solo para mantenerla ventilada, no seremos una persona completa. Las 4 habitaciones son físico, mente, emoción y espíritu. Bienvenida, bienvenido. Soy Olga Chavarría y este es el segundo episodio o la segunda entrega de este blog de inspiración. En esta ocasión quiero contarles lo que respondió la escritora Isabel Allende cuando se le preguntó qué la inspiraba a escribir. Todos sabemos, pese a ser sobrina del asesinado presidente de Chile e hijastra de un importante diplomático, Isabel era una modesta profesora de colegio que residía en el exilio en Venezuela cuando escribió su primera novela, La Casa de los Espíritus. Isabel dijo: escribí esa novela con inocencia, frescura y sin miedo, porque no tenía esperanzas de que fuese publicada. Dijo también sobre el proceso de escritura de su novela, que ella ha revelado en diferentes ocasiones en diferentes entrevistas que le han realizado. Ella dijo que la escritura de esa novela fue un intento de recuperar lo que perdió con el golpe de Estado y el exilio al que se vio sometida. Recuperar lo perdido es bastante común entre los autores. Proust, por ejemplo, al descubrir que su enfermedad lo llevaría inexorablemente a la muerte, decidió recuperar sus recuerdos de infancia. De allí parte su maravillosa obra En busca del tiempo perdido. Isabel Allende tardó 1 año en escribir su novela. Ella habla de ese tiempo como un largo ejercicio de nostalgia, de memoria, de resucitar a los muertos, de reunir a quienes habían ido a parar a todas partes del mundo tras el golpe militar, de tratar de encontrar a quienes habían desaparecido y recuperar el mundo que había perdido. Uno de sus lectores le preguntó a través de los servicios de la BBC hasta qué punto el haber tenido que abandonar a su país por motivos políticos la ayudó a escribir esta novela. A lo que ella respondió: no creo que me hubiera convertido en escritora de ficción si me hubiera quedado en Chile. Allí yo era una periodista feliz y tal vez lo sería todavía. Lo que me hizo intentar escribir ficción fue el hecho de que en Venezuela no podía trabajar como periodista. Yo tenía todas estas historias dentro de mí y un enorme deseo de recuperar todo lo que estaba en mi memoria, y me parecía que se estaba desvaneciendo. Esta novela fue un intento de vencer el olvido. Hasta aquí la cita de la autora. Es interesante cómo esos momentos difíciles son los que resultan más inspiradores. ¿Cómo es posible que podamos extraer inspiración precisamente de nuestros momentos más oscuros? Bien, tal parece que hay un mecanismo de la mente que cuando encuentra oscuridad y dificultad a su alrededor siempre va a estar alerta de encontrar el más leve resquicio, la menor grieta donde ingrese la luz para encontrar una solución a los problemas. De esa manera, los momentos difíciles traen grandes ideas, grandes avances. Por eso mismo, queremos citar las palabras de Isabel Allende el día de hoy para este episodio y su historia que puede resultar de gran inspiración para todos los creadores. Cuando sientas que tus circunstancias son poco propicias para la creación, recuerda a esta escritora que se hallaba en un país extranjero, sin poder ejercer su profesión, con un trabajo modesto y muchas dificultades económicas. Sobre ese periodo de su vida, ella misma dice lo siguiente: trabajaba 12 horas al día en una escuela. Tenía 2 turnos de 7 de la mañana a 7 de la noche. Llegaba a la casa bastante cansada, sobre todo aburrida, porque no me gustaban los niños. Y el 8 de enero de 1981 nos llamaron por teléfono a Venezuela para decir que mi abuelo, Esteban Trueba, se estaba muriendo en Chile. Como yo no podía regresar a despedirme, decidí escribirle lo que podríamos llamar una carta espiritual, que yo estaba segura de que él nunca leería.
El único objetivo de la carta era decirle que yo recordaba todo lo que me había dicho a lo largo de mi vida, que podía morir en paz porque yo tenía sus recuerdos. Para probar eso, comencé a escribir la primera anécdota que me contó, la historia de quien fue su primera novia, Rosa, que murió envenenada al ingerir aguardiente. En cuanto comencé a contar sobre el perro Barrabás y Rosa, que fueron las primeras historias que escuché cuando era una niña, me di cuenta de que me había distanciado de la carta, de la verdad, de la memoria, y que había entrado a un reino en el que todas estas cosas se mezclaban, y yo tenía la libertad absoluta de hacer lo que quisiera. Yo podía inventar, exagerar, mentir. Era mi derecho. Fue un momento maravillosamente liberador. Cuando regresé a la escuela al día siguiente, con todos esos papeles que había escrito, trabajé todo el día, pero en mi mente ya estaban los personajes. Esa noche, después de cocinar y de que todo el mundo se fuera a ver televisión, me encerré en la cocina y con una pequeña máquina escribí las 2 o 3 páginas siguientes. Eso fue lo que hice todas las noches durante un año. Y al final tenía 500 páginas en la cocina. Fue así que escribí La Casa de los Espíritus. Cuando se la di a mi ex esposo, que era ingeniero, para que la leyera, me dijo, aquí hay algo que no funciona. Escribes sobre 70 años de la vida de estas personas y no envejecen. Me di cuenta horrorizada de que me había olvidado de que algunos personajes seguían siendo eternamente jóvenes. Entonces mi ex esposo preparó un esquema con los años, los acontecimientos y las edades de los personajes. Gracias a eso organicé la novela, después de haberla escrito. Cuando pienso en aquellos tiempos me doy cuenta de que yo era muy inocente. No sabía que había entrado en un campo minado, el campo de la literatura, en el que los críticos y los profesores universitarios te destruyen si tienen la oportunidad. Ya no tengo esa inocencia y es una gran pena porque se trataba de algo muy liberador. Desde esa fecha, la escritora destina todos los 8 de enero como fecha de inicio de cada uno de sus proyectos literarios. Es una mujer increíblemente tenaz y disciplinada. Ella ha comentado en muchas ocasiones que puede pasar hasta 10 horas continuas escribiendo. En cuanto a la crítica, a los que ella se refiere, los críticos y las personas que la atacan, yo misma he tenido la oportunidad de escuchar a algunas personas que la critican y muchas de esas críticas las considero injustas. De hecho, una crítica de mi país, Colombia, decía que ella era una copiadora, porque La Casa de los Espíritus tiene cantidad de elementos comunes con 100 años de soledad. Pero voy a permitirme hacer una pequeña defensa de Isabel Allende en este apartado. La mayoría de los escritores hemos iniciado imitando a otros escritores. Y invito a los lectores y también a quienes se dedican a la escritura a que revisen los primeros libros de sus autores favoritos. No van a encontrar la misma escritura en las obras ya maduras, las obras premiadas, las obras de una edad adulta, que las primeras obras que ellos compusieron. Es lógico que Isabel imitara un poco a García Márquez, porque García Márquez era en el momento uno de los autores más leídos, porque el realismo mágico calzaba perfectamente con las historias de su familia, que efectivamente la abuela de Isabel era una mujer espiritista, era una mujer que practicaba el espiritismo, que investigaba el ocultismo, que hacía sesiones en su casa, que fue capaz de destruir media vivienda en una oportunidad, porque en una de sus sesiones espiritistas, uno de tantos espíritus que la frecuentaban le dijo que había un tesoro escondido debajo de la escalera. Entonces, son historias que van un poco más allá de la realidad. Y Isabel Allende encontró que el realismo mágico le permitiría expresar estos asuntos, estas situaciones que se habían dado efectivamente dentro de su familia. Pienso que es lógico y también
Otra razón por la cual Isabel pudo haber recurrido inicialmente a elementos muy, muy comunes y muy fácilmente identificables con el estilo de Gabriel García Márquez es que su editora, Carmen Balcells, fue la editora de los autores del boom y fue la que catapultó a Gabriel García Márquez con ese término, realismo mágico, ¿verdad? El padre del realismo mágico. A pesar de que el realismo mágico venía circulando en el continente desde hacía mucho tiempo, pero digamos que fueron quienes acuñaron el término y quienes le dieron visibilidad a estas obras. Fue de alguna manera una estrategia de marketing, pero en el momento funcionó. Yo pienso que es cierto, al comienzo su estilo imitaba al de Gabriel García Márquez, pero con el tiempo ella se distanció del realismo mágico, con el tiempo ella creció su propia voz y estilo, desarrolló una escritura que le permitió conmovernos con novelas como Paula. Paula es una novela infinitamente conmovedora y muy bien escrita. También sus novelas pues, nos han llevado de la mano a través de la historia en obras como Largo pétalo del mar o Inés del alma mía. Este episodio resulta realmente inspirador. Realmente para mí fue muy agradable indagar en todas estas entrevistas que concedió Isabel Allende. Fue muy interesante indagar en su proceso de escritura, cómo ella describe la manera como puntualmente se sienta a escribir todos los 8 de enero, cómo pasa 6 meses escribiendo casi que ininterrumpidamente, cómo desde esa elaboración de su esposo, de una cronología de los personajes, ella continúa haciendo exactamente lo mismo, cómo ha desarrollado una ética de la escritura, una disciplina en torno a su oficio. Finalmente, querido escucha, si estás enfrentando dificultades, usa esas dificultades a tu favor. Busca ese espacio de lucidez para resolver tus problemas. Mira hacia esa luz que te hace un guiño en la superficie de tus adversidades. Espero que este episodio te haya servido para examinar tus circunstancias, para vencer todos tus obstáculos y seguir adelante, seguir buscando la realización de ese objetivo, de ese sueño que llevas acariciando hace tanto tiempo. Estas entrevistas fueron tomadas básicamente del sitio web de la BBC, donde Isabel Allende respondió preguntas de sus lectores. Te espero en el próximo episodio de este blog de inspiración. Soy Olga Chavarría. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y a darle like. Y no olvides de compartir este blog de inspiración si mis palabras te han resultado útiles y crees que pueden servirle a alguien más. Te mando un gran abrazo y te espero en el próximo episodio.